Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho. Mientras hablamos, está llevándose a cabo una reunión en Palacio de Gobierno entre el presidente de la República y representantes de varios partidos políticos con representación en el Parlamento, aunque también hay aparentemente un representante de un partido que está en formación, el Partido Magisterial Popular, que tiene congresistas electos en la bancada de Perú Libre. Es posible que en el curso de nuestro programa podamos llevarles imágenes o declaraciones de esta reunión. Pero vamos a comenzar conversando sobre un tema que tiene que ver con el transporte público y con la reforma que tímidamente se ha venido intentando hacer. Habida cuenta de que las ciudades de nuestro país y sobre todo nuestra capital, junto a Callao, es una de las ciudades, Lima, de América Latina, con más caos en el transporte. Eso significa más tiempo perdido porque no se ha invertido y no hay una buena coordinación entre los servicios. Eso significa que hay más contaminación y, en consecuencia, más mortalidad derivada de la contaminación y también más accidentes con personas que pierden la vida o quedan dañadas. Felizmente, hay muchas iniciativas que van en el sentido de la reforma y de hacer de nuestra ciudad un espacio más sano y más amable para todos nosotros. Yo cuento entre estas instituciones eminentemente con el Observatorio Ciudadano Lima Como Vamos, fundado e inspirado por Mariana Alegre, que está con nosotros. Mariana Alegre, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Buenas noches, Fernando, un placer estar con ustedes. Las encuestas que ustedes publican, y hay una que tiene menos de un mes, dan cuenta que además de la seguridad ciudadana, el tema del transporte sigue siendo uno de los reclamos que moviliza más a nuestros ciudadanos. Y esto significa que habíamos aceptado, bien que mal, con menos o más empeño y fuerza, ir a una reforma en función de la cual el tráfico se ordenara en algunos corredores, en donde circularían buses con choferes asalariados y evaluados que no están haciendo una carrera contra sus compañeros y a ver si se pasan a luz roja o más bien se quedan en la luz verde para tomar a más clientes, sino ir al tráfico que existe en las otras capitales comparables de América Latina y del mundo. Y de pronto ha caído la noticia que para muchos ha sonado como un baldazo de agua fría, que el Ministerio de Transportes anuncia que se empadronará a todos los que están ejerciendo como colectiveros fuera del marco de la ley actualmente. ¿Cómo interpreta usted esta decisión del Ministerio, pese a las precisiones que ha formulado después la primera ministra Mirta Chávez, diciendo que empadronar no significa autorizar? ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Sí, bueno, justamente teniendo en cuenta este tipo de precisiones, creo que igual se determina una motivación por parte del gobierno en cuanto a la política pública que va a impulsar en relación al transporte público y a los sistemas de transporte de pasajeros. Y considero que lo que no están mirando es el entendimiento de una estrategia integral que permita al gobierno, y en este caso a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, gestionar de manera centralizada el transporte público y a partir de ahí determinar las rutas y por lo tanto los tipos de servicio y la capacidad de los vehículos que son necesarios. Esto es importante porque no todas las zonas de las ciudades y de los territorios requieren el mismo tipo de servicio. Es distinto un corredor principal con vehículos de alta capacidad, como los que podemos ver en la capital, versus rutas interprovinciales que requieren otra frecuencia, que requieren otro tipo de vehículo y también, por supuesto, rutas con menor demanda que va a requerir a su vez vehículos más pequeños. Y esto va de la mano también del tipo de servicio que se puede ofrecer al ciudadano, al usuario. Los servicios directos o expresos, ¿no? Servicios completos donde tienen paradas en cada estación y eso va a determinarse también en función de la demanda de viajes.
Sin embargo, la demanda de viajes la pone el pasajero, no la pone el que ofrece el servicio de transporte, que si bien está respondiendo una demanda para el caso de los colectiveros, no está siendo regulado ni administrado desde justamente la entidad encargada, ¿no?, el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Lima específicamente? Porque esta decisión concierne al conjunto del Perú. Incluso la primera ministra se ha referido o ha querido hacer creer que este empadronamiento concierne a los trayectos en los que no hay un servicio formal y en los que, según ella, los colectiveros, si bien al margen de la ley, están supliendo una necesidad. Usted nos dirá si es que le parece real, aunque no es Lima, según ella, lo que está concernido. Pero lo que vemos en Lima, por ejemplo, cerca de aquí, la avenida Arequipa, pasan los buses azules, relativamente correctos. De vez en cuando se encuentra alguno que no respeta los límites de la velocidad ni trata a los pasajeros con corrección. Pero en fin, la gente está sentada y se respetan al menos las luces rojas de los semáforos. Sin embargo, yo hago mi encuesta, estoy ahí y me paro. Entre bus y bus veo pasar un promedio de 17 colectivos. 17 por 5, 35 personas que podrían caber todas en un bus. Hay una cantidad, 17 autos contaminando, tocando el claxon, no respetando semáforos, estableciendo un ejemplo de burlarse de la ley y de la policía. No pagan licencia, no tienen seguros, no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente y se dan a la fuga cuando pueden. Porque de vez en cuando veo que hay algún esfuerzo que la policía hace y los serenos, poco, pero hay. Y además institucionalizan el uso del claxon, porque en la avenida Arequipa el que toca claxon es colectivero, el que hace juego del uso es taxi. Es un código que se ha establecido, así es. El taxi es un dispositivo para prevenir emergencias y evitar accidentes, no para buscar clientes. Entonces, explíqueme usted, ¿qué voluntad ha habido de reforma tal que ni siquiera en las arterias más centrales de nuestra ciudad hay un control real de esta reforma a la que debíamos ir? Sí, efectivamente, como señalas, hay dos problemas que se generan por los cuales surge el sistema tipo paralelo, ¿no?, el paratránsito, que incluye a los colectivos. Esto ocurre cuando o no hay oferta, ¿no?, es una zona no cubierta, por eso la reforma de transporte incluye las rutas en zonas no cubiertas, se llaman RESNAS, y aparte también cuando el servicio que se ofrece no satisface las necesidades de los ciudadanos, por una serie de razones. Comodidad, rapidez, ruta, ¿no?, tiempo de viaje, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema que se ofrece, como es el caso de la avenida Arequipa u otras vías principales de la capital, es principalmente por una falta de atender necesidades, ¿no?, de las personas que lo toman. En el caso de otras zonas, también de la capital, pero en particular de otras zonas del país, nos encontramos sobre todo frente a casos de zonas no cubiertas. Por lo tanto, surge la necesidad y surge de manera espontánea la oferta, ¿no? Cuando tú mencionas, Fernando, el tema de la fiscalización a través de inspectores que a veces se mandan desde la Autoridad de Transporte Urbano, desde los municipios, lo que estamos viendo justamente es la atención del síntoma, más no el atender la causa o la raíz del problema. La manera más fácil de combatir a los colectiveros es justamente ofreciendo un buen sistema de transporte público, porque de esa manera aquellos usuarios que se ven en este momento, entre comillas, obligados a tomar los colectivos por justamente sus condiciones particulares, no tendrían que hacerlo, de recibir un servicio similar, pero además bastante más barato que lo que ahora pagan, desde el transporte público. Entonces, una solución inmediata y barata es la asignación de corredores exclusivos de transporte público para aquellas rutas donde no solo están los corredores complementarios de la reforma incipiente que se inició hace ya una década, sino también para rutas de transporte tradicional que permitan atender las necesidades actuales de los ciudadanos. Y, por supuesto, cubrir las zonas no cubiertas, atender en términos de servicio las necesidades de quienes ahora usan colectivo. Y en ese sentido no va a ser necesario sacar ni 200, ni 500, ni 1000 inspectores, porque ya no va a haber demanda y, por lo tanto, el trabajo que están ofreciendo y que ahora hacen los colectiveros tendrá que reenfocarse.
Ojo también, cuando uno habla de la inclusión de una reforma de transporte, hay, como es natural, temor a la pérdida de empleo. Y ese es un miedo natural y que efectivamente hay que atender con una serie de políticas, pero también la realidad es que no es que se vuelve a cero puestos de empleo, ¿no? Se van a requerir una serie de puestos de trabajo especializados para conductores, porque ahora se van a cumplir turnos de manejo que no van a ser de 14 o 16 horas como hacen algunos transportistas, que les va a permitir insertarse al sistema crediticio, que les va a permitir tener calidad de vida y, por supuesto, llevar ingresos a sus familias. Y a su vez se van a abrir una serie de oportunidades en la cadena económica de la prestación del servicio. No va a ser suficiente para todos, eso es una realidad, pero va a tener entonces que empezar a reconvertirse en los puestos de trabajo y efectivamente incorporar a aquellas personas que están en este momento prestando el servicio para aquellos servicios que van a ser nuevos o que van a tener que atender estas zonas y podrían ser justamente varios de los que en este momento están teniendo la experiencia de colectiveros, poder asumir estas posiciones dentro del margen de la ley y dentro de las regulaciones de seguridad que el servicio de transporte de pasajeros requiere. Ahora, sí, cuando hemos conversado acá con la jefa de la ATU, con el alcalde de Lima, cuando él tenía responsabilidades en el transporte, antes de transferirlas a la ATU con ministros, quedó claro que iban a haber naturalmente facilidades para los que ahora se ganan la vida como colectiveros puedan pasar a conducir vehículos en el marco de la ley. Pero ¿qué ha funcionado mal con lo que se ha avanzado hasta ahora de los corredores para que se haga sentir una tal necesidad de mercado que ha sido suplida con los colectivos que han vuelto a pulular tocando claxon en los corredores en los que ellos circulan entre bus y bus? Sí, en realidad eso es una suerte de gato que se pisa la cola, ¿no? O sea, en este momento la calidad del servicio del corredor complementario disminuye a partir de la presencia de tráfico en las calles. ¿Producida por quién? Por la presencia de colectiveros. Entonces, el pasajero que opta por un colectivo, justamente buscando huir del tráfico, en verdad está causando tráfico que a su vez genera demoras al transporte público. Entonces, es un círculo vicioso que no ayuda. Ahora sí, por supuesto, es importante atender que el servicio de transporte a nivel de corredores, a nivel de metropolitano, tiene que mejorarse, no puede quedarse como está ahora, además ahora con el tema de la pandemia. ¿En qué sentido mejorarse? ¿Por qué no se ha mejorado ya? Se nos hizo creer que la creación de la ATU estaba destinada a eso. ¿Qué es lo que no se ha hecho, que estaba previsto que se haga, para que estemos años después? Yo lo digo tanto más que de niño recuerdo, que me impresionó mucho, cuando se anunció que antes de fin de año, creo que en el 61, habrían taxímetros en todos los taxis. Hace 60 años de eso. Y no hay taxímetros. Es una de las pocas capitales que no tiene taxi. ¿Cuál es la consecuencia? Que antes de entrar al taxi uno negocia por la ventana un taxi parado que está bloqueando el tráfico. Y eso nos parece natural, porque desde hace 60 años, creo que en la época también del exalcalde Barrantes hubo algún intento. Pero hace 60 años que se prometió, yo no recuerdo, habiendo sido niño por entonces. Y he hecho yo mi propia encuesta. Si uno sube al taxi sin haber pactado el precio sube por lo menos 15% más. Porque el taxista se da cuenta, este es un tonto que no negocia conmigo, como se hace en Lima y en las ciudades, desde la vereda por la ventana. Y si además uno lleva corbata sube 30%. Pero en fin, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente haya una reforma integral, cuya base, por lo demás, es una inversión en infraestructura y metros? Y ahí tenemos que hablar también sobre una demora de las líneas que están ahora en construcción y no hablar de las que van a, conectar en el sentido sur-norte, ¿no? Sí, ahí creo que es muy importante recordar que el sistema tiene que verse de manera integral y tiene que tener en el centro justamente las necesidades de los ciudadanos y aquellos que usan el sistema desde una mirada multimodal. Es decir, se tiene que atender todos los modos de transporte en los cuales nosotros como personas vamos a nuestros destinos. Y eso implica una mirada amplia. La gestión por mucho tiempo ha sido desde una mirada de tránsito, es decir, enfocada en la circulación de los automóviles, ¿no? Hemos pasado a una mirada
nada de transporte, en el que nos preocupamos entonces por el sistema de transporte, y se da toda esta gestión sobre queremos metro, queremos buses, ¿no? ¿Quién da más, digamos, en esa decisión? Pero seguimos todavía sin mirarlo desde una mirada desde la movilidad, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto de los usuarios y sus necesidades. Ahí quizás una de las cosas que hace falta enormemente es una voluntad de política de Estado, ¿no? O sea, entender que desde el Estado se tiene que tomar en serio los sistemas de transporte a nivel de todo el país, desde oficinas como Promovilidad, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, tienen que seguir apostando por sistemas de transporte integrado a nivel de las ciudades, ¿no? Desde el MEF se tiene que dar cuenta que es necesario invertir y subsidiar el sistema de transporte para que el pasaje no sea tan elevado como suele resultar producto del costo de la operación, ¿no? Y entender, por lo tanto, que como es un servicio público esencial, recientemente determinado de esa forma a partir justamente de la creación de la ATU, es que se pueden generar inversiones en ese sentido. Ahí vamos a tener un impacto enorme, no solo en la vida cotidiana de millones de peruanos, sino también en las condiciones laborales de todas aquellas personas que participan del esquema productivo, de las empresas, ¿no? Que van a tener que ver mejorados una serie de eficiencias en la gestión de su logística, de sus trabajadores, y en fin, vamos a estar además mejor y más tranquilos cuando nos movemos por la ciudad, sin miedo a ser atropellados, sin miedo a vernos envueltos en un siniestro de tránsito. Pero creo también que es bien importante, sobre justamente esta controversia de los colectivos, no trasladar la responsabilidad a los pasajeros y en sí mismo tampoco al colectivero, o sea, al conductor, ¿no? Creo que en este caso la responsabilidad plena está en manos justamente del gobierno, que sigue demorando los procesos de mejora de transportes y de sistemas de transporte, y sigue estando lento en la puesta en marcha de estos sistemas que justamente permitirían evitar la proliferación de estos medios de transporte paralelo, que lo que hacen es retrasar y perjudicar ese objetivo que tenemos todos de lograr movernos mejor. Usted dice gobierno, es cierto, pero también Congreso, porque cuando se ha objetado esta decisión tomada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que han contestado es, no, pero es una ley que viene del gobierno anterior, que viene del quinquenio anterior. ¿Cuál es la verdad sobre esa ley? Porque ha contestado eso la primera ministra, que era parlamentaria antes y presidenta del Congreso, que la ley que había no era para los colectiveros que trabajan en las ciudades ni en lugares donde hay servicio oficial legal. Ellos están haciendo una competencia ilegal al que paga impuestos, al que paga licencia, al que paga seguro. Es injusto que los conductores que pagan todo eso tengan que ver que al lado personas que les están quitando clientes ahora se vean favorecidos. Por eso hemos escuchado unos audios de este ministro Silva y fue interpelado y se le preguntó por eso en el Congreso estas promesas que él hizo a ciertos dirigentes gremiales. Sin embargo, no se le censuró. Se le hizo algunas preguntas que contestó mal, pero no se le censuró. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabe usted exactamente sobre lo que había aprobado el Congreso anterior, estableciendo el marco normativo para los colectiveros en el Perú? Sí, de hecho, justo el año nuevo pasado es que se empezó a gestionar esta nueva norma, ¿no? Que ahora es la que está usándose de marco, pero que no ha sido tampoco la primera vez de poder formalizar o darle justamente el favor a este gremio. Y creo que aquí un asunto importante es que está vinculado con cómo los grupos de colectiveros y sobre todo los que son dirigentes apoyan de manera abierta y expresa las campañas electorales de muchos congresistas. Tenemos N ejemplos. Muchos. Sí, de varios partidos también, ojo, y tenemos en ese sentido, por lo tanto, una suerte de apoyo tácito, ¿no? En el sentido más amable del término, en relación justamente a mantener privilegios o mantener justamente beneficios que no les corresponden. ¿A costa de quién? De la ciudadanía en general. Y están abusando de esos colectiveros que necesitan trabajar y en vez de preocuparse porque trabajen en condiciones legales y dignas, se hacen clientes y portavoces de intereses que no son sostenibles. Así es, ¿no? Y que al final perjudican de manera enorme al país, al desarrollo y, por supuesto, a cualquier intento de generar una formalidad seria, ¿no? ¿Qué sabemos, Mariana Alegre, sobre el calendario de las líneas 2 y 3 del metro de Lima,
que siguen en construcción, han tenido logros notables. Yo he ido a ver esa tunelera que se trajo del extranjero, que se armó acá con piezas del extranjero para construir unos túneles formidables, pero la fecha de entrada en funcionamiento no sé cuál es, y creo que va a comenzar con unas pocas estaciones entre Santa Anita y Ate, ¿no? Y no desde el Callao, porque eso sí es revolucionario. No sé si ustedes habían calculado que 1 millón de personas se desplazarían por día ahí. No sé si me equivoco con las cifras, soy demasiado optimista, pero es un trayecto extraordinario, desde el Callao, Gambetta, hasta Ate, por metro, sin hacer tráfico, ¿no? Sí, entiendo también que ya se han cerrado algunas zonas en la zona de Callao para dar inicio a obras que todavía no empiezan también, porque en algunas zonas sí se están empezando, pero en otras no, justamente a partir del plan. Efectivamente no tenemos una fecha determinada. Como es natural, también las obras cambian y sin embargo eso claramente tiene que ser comunicado, ¿no?, a la ciudadanía para tener estas cosas más claras. Sin embargo, una cosa que también es bien importante es que si bien los sistemas de metro en general para las ciudades son enormemente útiles, tenemos que entender que de todas maneras el sistema de transporte de buses va a llevar más viajes diariamente que cualquier sistema de metro, ¿no? Eso ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Varía, pero por ejemplo en Londres, hasta donde yo tengo entendido, creo que es un 65% de viajes que se hacen en transporte público que van al transporte de buses, ¿no?, versus otros medios de transporte, entre ellos el metro, que lleva el resto de viajes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los buses son más flexibles. Los metros o los trenes tienen líneas rígidas, ¿no?, o sea, por donde van justamente los rieles, mientras que el sistema de transporte de buses, con las diversas capacidades en cuanto a tamaño, van a conectar como alimentadores a estos troncales principales, metro, tren, corredor principal del metropolitano, por ejemplo, ¿no? Y eso significa que las personas que habitamos, por ejemplo, una ciudad tan extensa como Lima, podamos llegar desde donde vivimos de manera cómoda, en un bus de distinto tamaño, al alimentador que nos va a permitir acceder a nuestro lugar de empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante no dejarnos llevar por que solamente el metro va a solucionar las cosas, porque ciertamente necesitamos una red de transporte de buses que complemente y que en realidad es justamente el sistema arterial de la ciudad. Mariana Alegre, yo quisiera que nos espere un instante, hacer una breve pausa, después de la cual quisiera hablar sobre otro tema que también tiene mucha importancia en la vida de las ciudades costeras, que es el uso de las playas, a propósito de las restricciones que hemos habido, que en realidad han sido limitadas solo a 2 días, el 31 y el 1, y no 4, como se había previsto inicialmente. Quiero conocer su opinión sobre este punto, puesto que debe haber visto esta misma polémica en otros países costeros, como nuestros países vecinos, con los que usted tiene familiaridad. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Mariana Alegre, directora fundadora del Observatorio Ciudadano Lima. ¿Cómo vamos? Retomamos nuestra conversación con Mariana Alegre, que es la directora fundadora del Observatorio Ciudadano Lima. ¿Cómo vamos? Queremos conocer su punto de vista urbanístico sobre el tema de las playas. Vamos a hablar después que hablemos con usted, con un científico médico que me parece que se hostila a esta decisión restrictiva, en fin, que hay que cumplir una vez que se publique en El Peruano, cosa que no ha aparecido todavía. Hay muchos detalles que no conocemos, pero su opinión sobre el uso de las playas en días de fiestas y las consecuencias que tiene que se impide el acceso a unas personas que eventualmente contaban con eso para pasar en familia algunas horas los días feriados. Sí, bueno, creo que es una buena noticia que no se haya optado por cerrar nuevamente las playas de forma más permanente, ¿no? Y que en todo caso se haya optado por un cierre transitorio a unos pocos días. Sin embargo, igual la economía del verano, que ha sufrido muchísimo justamente con el contexto de COVID, ¿no?, en particular este año, al inicios de año, creo que tiene que ser también tomada en cuenta. Creo que seguimos dejando de lado que el riesgo de contagios y la transmisión del virus en espacios abiertos es menor. Se sigue teniendo en cuenta, o no se sigue teniendo en cuenta la necesidad de promover y propiciar espacios abiertos para que las personas puedan estar, disfrutar, recrearse, caminar, hacer deporte, ¿no? Y eso implica, por lo tanto, el repensar los espacios que tenemos en este momento disponibles y los que no están disponibles
y que podemos hacerlos disponibles justamente para que sean disfrutados por las personas. Conversaba con unos periodistas el otro día y nos preguntaban sobre cómo gestionar la Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Que es justamente este gran espacio al que muchísimos limeños llegan. Y ahí se puede pensar en mecanismos y en medidas justamente de ocupación, por ejemplo, de los parqueos y de la propia pista a través de la prohibición de del uso de la autopista para la mayoría de vehículos, ¿no? O sea, con las excepciones correspondientes a vehículos médicos, bomberos, de repente vehículos de logística o para personas con discapacidad, la mayoría de autos no tendrían por qué bajar a las playas, y las pistas, así como las zonas de parqueo, pueden ser una extensión del espacio público costero. No obviamente para que sean focos de contagio, sino para ofrecer actividades que permitan que la ciudadanía pueda encontrar espacios donde recrearse, pero que no sea solamente para el 1 o el 2 de enero, ¿no? Que sea en general como parte de su vida cotidiana y que permita a su vez distribuir en la ciudad espacios de esta naturaleza, los parques zonales, o la ocupación de avenidas principales como ciclovías recreativas a lo largo de toda la extensión de la ciudad, y así las personas también eviten moverse desde su lugar de destino demasiado. Pero para eso hay que asegurar la oferta. Naturalmente, y todo eso es mucho más complejo. Lo fácil es prohibir. No se va a la playa, no se ponen los pies en la arena ni en el agua. En fin, vamos a hablar después con un médico que nos dará su punto de vista. En todo caso, le agradecemos mucho, y mañana hemos invitado a un alcalde chalaco en Ventanilla, que tiene grandes playas, Costa Azul, de triste recordación para los seguidores de la Alianza Lima, pero que nos dirá su punto de vista sobre las posibilidades de evitar que los habitantes de Ventanilla no acudan a estas playas los días feriados que se nos vienen. Muchas gracias, Mariana Alegre, por sus comentarios y por mantener el optimismo sobre nuestra posibilidad de vivir en ciudades un poco más racionalmente organizadas. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a recibir, como habíamos anunciado,